Padre bueno, Padre santo, gracias por este espacio que nos da nuevamente, Señor, de poder seguir investigando y aprendiendo, Señor, nuevos personajes, Señor, que se nos vienen en este escenario. Gracias, Señor, porque podemos estudiar de ellos. Y gracias por lo que hemos visto hasta el día de hoy de el pastor John Gill. Y sabiendo, Señor, que todo es movido por su bondad, su eterno amor, y nos convida por su providencia de pastores y personajes que contribuyeron a su iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, mis hermanos, ya vimos prácticamente un 90% de la vida ya de John Gill. Ya entendimos por una parte que es muy, pero muy importante. Fue un bautista reformado acérrimo que tomó el desafío, ¿cierto? Y como estamos mostrando ahí en pantalla, que tomó el liderazgo de Harlesdown, la iglesia que hoy en día conocemos como el Tabernáculo Metropolitano, siendo él, ahí dice como el segundo pastor, pero en realidad es el tercer pastor después de Benjamin Keach, pero él sería el segundo más relevante en realidad. Ya sabemos que John Gill no pasó desapercibido en su época. Whitefield estaba predicando en las calles de forma pública y muy entusiasmado, y el escenario de George Whitefield fue las calles, fue la predicación del evangelio en las calles. Mientras que John Gill, el escenario de él era de la iglesia a su biblioteca personal, a su oficina personal. Pero desde ahí es donde gestó, ¿cierto?, por medio, movido también por el Espíritu Santo del Señor, a poder defender las diferentes frentes que habían, diferentes trincheras que habían, que estaban afectando y estaban golpeando muy fuerte la fe. Entonces, Benjamin Keach fue formalmente ya un pastor titular en el tabernáculo en Harlesdown, y de ahí emprendió, ¿cierto?, su viaje, y finalmente fue un pastor que marcó una época, y un teólogo, un pensante que contribuyó a la iglesia. Vimos la semana pasada, quedamos en esta presentación donde vimos las calumnias de John Gill, ¿cierto? Las calumnias, yo le digo, hay muchas opiniones respecto al tema, pero a John Gill se le acusa de haber sido un hipercalvinista. Y hoy en día, hoy vamos a ver qué ocurrió, ¿cierto?, con la vida puntualmente de John Gill, y vamos a definir, ¿cierto, hermanos? Vamos a dar respuesta a qué significa ser un hipercalvinista y qué diferencia hay con los calvinistas puntualmente históricos que conocemos y personajes importantes que hemos visto hasta el día de hoy. La controversia, hermano, de John Gill, dentro del calvinismo surge un enfoque extremo sobre la gracia soberana y su interpretación de la redención particular, o sea, la redención de los escogidos, ¿cierto? Lo que llevó a algunos a acusarlo de sostener a John Gill un hipercalvinismo. Aunque Gill rechazó específicamente el término hipercalvinismo y tomaba distancia porque el hipercalvinismo no nació con John Gill. El hipercalvinismo ya estaba años atrás, y yo diría podemos decir hasta unos 50 o 100 años más o menos, que ya estaba presente el hipercalvinismo con ciertas doctrinas, y ya se estaba identificando con él, tal vez no el nombre literal, ¿cierto?, hipercalvinismo, pero había un desenfoque respecto a la soberanía de Dios. Unos sostenían que Gill tenía una posición errónea frente a la doctrina de la justificación, que él la definía como la justificación eterna, que afirma que los escogidos fueron justificados en Cristo desde la eternidad pasada, en virtud del decreto de Dios, antes incluso de creer en el tiempo. Eso es lo que nosotros definimos como la justificación eterna. Mientras que otros que estudian también a Gill dicen que sostenía más una mirada más equilibrada y personal, una posición netamente personal frente a la doctrina de la justificación. Si bien tenía opiniones respecto a la doctrina de la justificación,
él tenía su posición en esta respecto a la justificación eterna, pero él sostenía lo que la confesión de fe mantenía. ¿Se dan cuenta? Pero era una posición personal. Eso es lo que algunos dicen. Otros dicen que no, que fue responsable, pero son distintas miradas. Pero finalmente es Gill a quien estamos nosotros revisando. Pero lo que es cierto, que a pesar de las conclusiones personales que podía llegar, nunca fue impedimento al momento de la predicación del Evangelio. O sea, Gill, a pesar de sus opiniones personales respecto a ciertas doctrinas, nunca, pero nunca dejó la predicación pública del Evangelio, la oferta libre del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Tal vez para ustedes este esquema para algunos es muy familiar, ¿cierto? Yo creo que en más de una oportunidad se lo he mostrado. Pero para los que no han tenido la experiencia en esto, en mostrarles este orden de la salvación, que también nosotros le llamamos el Ordo Salutis, ¿cierto? En la confesión de fe hablamos respecto a este tema. Y aprovechando, ¿cierto? Ya que hablamos del orden de la salvación, yo creo que en más de una oportunidad, y sobre todo cuando iniciamos, ¿cierto? En las doctrinas reformadas, nos preguntamos, ¿en qué parte estoy yo? ¿En qué etapa estoy yo? Recordemos que la conversión puede ser de dos formas. Generalmente es una muy prolongada en el tiempo y otra que puede ser inmediatamente de un abrir, un cerrar de ojos, un cambio tanto espiritual como también físico, o sea, visible. Pero en la gran mayoría de los cristianos es prolongado. Entonces está primeramente la elección de Dios, que es la eternidad. Segundo, el llamamiento eficaz, ¿cierto? La regeneración espiritual. Y finalmente se transforma o se manifiesta a través de la conversión, ¿cierto? Después de la conversión viene la justificación, la adopción, la santificación, que en este caso puede ser una santificación progresiva, continua, y posicional, que en este caso lo da el Señor, perseverancia de los santos y finalmente la glorificación. ¿Por qué les muestro esto? Porque muchos calvinistas tenían ciertas opiniones respecto a que la justificación era parte de, en este caso la justificación era parte de lo eterno, ¿cierto? Y que no se manifestaba que no era parte, ¿cierto?, o responsabilidad, en este caso, del creyente. Pero en el estricto rigor, yo le quiero presentar esto, lo que nosotros como iglesia afirmamos. Justamente que el orden de la salvación tiene un antes y un después, que es el nuevo nacimiento, el nuevo despertar, ¿cierto?, que es la conversión. Si usted quiere ahondar en estos temas, hermanos, yo le quiero, en este caso, recomendar 2 libros, ¿cierto?, que es súper bueno. El primero no es el que usted piensa, pero sí el libro La vida de Dios en el alma del hombre. Yo creo que es primordial este libro en todos, sobre todo los hermanos que están recién comenzando, que es de Don Henry Scougal, ¿cierto? Para lo que no sabían ustedes, Scougal o Henry Scougal fue un pastor presbiteriano que finalmente murió a los 29 años, 28 años, y ahí quedó. Pero esa carta fue personal y la leyó, llegó a manos de George Whitefield. Y George Whitefield justamente experimentó la conversión en su vida a causa de ese libro y por medio de la Escritura. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Este esquema que lo estoy mostrando hoy, hermanos, esto es bien resumido, o sea, como bien al detalle, perdón, todo lo contrario, bien al detalle. Hay algunos que lo enfocan en ciertos segmentos como 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, ¿cierto? Pero es un resumen en general de lo que es la vida del cristiano. ¿Te das cuenta? La conversión. Y para eso también tengo otro libro que está en biblioteca, ¿cierto, hermano Carlos? ¿No está hermano Carlos? Que es justamente Médico de Almas. ¿Ya? Médico de Almas, para que usted no sepa, es del pastor Peter Master, que habla respecto al Evangelio y a esta posición respecto a la etapa de la conversión del cristiano. En este caso, está la posición de John Owen y esta es la posición de William Perkins, aquí es impresa
en este libro. No fue inventado por el pastor Peter Master. Son puritanos que justamente están plasmados sus ideas acá y que son muy importantes. Amén. Ya que hicimos ese espacio publicitario, hermano, continuamos en este caso hablando de John Gill. Pero en estricto rigor habían ciertas variaciones, podríamos decirlo, respecto a la justificación, porque nosotros como bautistas reformados, nuestra posición es que la justificación se manifiesta cuando el cristiano es convertido, ¿no? Cuando se arrepiente y cuando hay una conversión en él. Ahí se hace manifiesta la justificación. Algunos sostienen que es eterno, pero ese es ya para otros temas, pero tienen su posición. Nuestra iglesia es justamente lo que estamos viendo. Vamos de lleno, el hipercalvinismo. Tal vez usted lo ha escuchado, tal vez es como bien extraño, pero lo único que le digo es que no es calvinismo como tal. La definición práctica no es calvinismo. Ahora, es una idea, hermano, es una desviación al calvinismo histórico. Calvinismo histórico quiere decir que es tradicional o clásico, le vamos a dar esos calificativos, y subestima o rechaza la responsabilidad humana de arrepentirse y creer en el Evangelio. Esa es la definición práctica. Se enfatiza tanto la soberanía de Dios que se descuida o rechaza la responsabilidad del pecado de arrepentirse y de creer. Y en algunos casos los hipercalvinistas ven a la evangelización como innecesaria, incluso inapropiada, ya que confían únicamente en que Dios salvará a los elegidos sin necesidad de un llamado general. Es decir, que si Dios ya escogió, ¿cierto?, tanto a los escogidos, ¿cierto?, y ellos afirman de forma muy acérrima que también a los rechazados, entonces no hay para qué estar evangelizando y perder el tiempo. ¿Se dan cuenta? Que al final son ideas que vienen o nacen de una doctrina y una posición teológica. Y en el cuadro que les estoy mostrando es justamente lo que ellos afirman. Primeramente, la predicación del Evangelio, se está viendo, ¿cierto? ¿Se ve? La predicación del Evangelio, predican ellos sí, pero ¿a quiénes? A los escogidos, o sea, dentro de las iglesias. Responsabilidad humana se minimiza o se niega finalmente, ¿cierto? No hay como una especie, hermano, de fatalismo, ¿cierto?, en esto, en que la responsabilidad humana se minimiza totalmente. Actitud hacia el Evangelio, el evangelismo es visto como innecesario, y la ortodoxia, que es lo que más nos interesa a nosotros, es que realmente es una postura que podríamos considerarla como ortodoxa, y no es bíblica y se rechaza. El calvinismo histórico rechaza esta posición hipercalvinista, que sobreexalta ciertas cosas y que finalmente distorsiona lo que los historiadores, los calvinistas históricos han tomado y han afirmado durante toda la historia. O sea, lo que el apóstol Pablo enseñó, esto no es hipercalvinismo. Algunos hipercalvinistas, hermanos, que tal vez podemos hablar, clásicos, me faltaría tal vez páginas para poder mostrarles, pero hay algunos que tal vez más conocemos. Y el calvinismo histórico tenemos a quién, obviamente a Juan Calvino. Calvino enseñó que el evangelio debe ser predicado a otros, incluso si solo los elegidos responderían. Defendió la oferta sincera de la salvación como un deber para todos los cristianos. O sea, Juan Calvino sí predicaba el evangelio. Richard Baxter, muy querido tal vez por los presbiterianos, también un referente dentro del movimiento reformado y puritano, ¿cierto? En su gran libro, El Pastor Reformado, ¿no? Richard Baxter, excelente, léalo. Está lleno de material en YouTube de Richard Baxter, muy bueno. ¿Qué él decía Baxter? Presbiteriano, fue evangelístico en su ministerio, promoviendo activamente el arrepentimiento y la fe en todos los oyentes. Tenemos también a John Murray, y en su título, en este caso el libro Redención realizada y aplicada, Murray destacó la importancia de la predicación universal del Evangelio, mostrando cómo Dios usa este medio para llamar eficazmente a los escogidos. Tenemos al más conocido, que hoy en día hemos estado hablando de él, ¿no? George Whitefield,
¿qué podemos decir de Whitefield, por hermano, cierto? Aunque afirmaba la redención particular, o sea, Cristo murió solo por los escogidos, ¿cierto? O los elegidos, Whitefield insistía en la necesidad de predicar a todos y de invitar a todos a venir a Cristo con la esperanza de que Dios obre en sus corazones. Tenemos por otro lado también a Jonathan Edwards, conocido también, pensante y gran filósofo de esa época. Defendió la necesidad de apelar a todos los oyentes, llamándolos a arrepentirse y a venir a Cristo, confiado en que Dios usaría esos medios para salvar a los elegidos o los escogidos. Y tenemos finalmente a Charles Spurgeon, que dijo, yo creo que esta frase la hemos ocupado más de alguna vez, y tal vez no sabemos que él lo dijo. Dice, si Dios hubiera puesto una marca en la espalda a los elegidos, yo iría solo predicaría a ellos, pero como no es así, predico a todos y dejo que Dios haga su obra, ¿cierto? No existe ninguna etiqueta. No existe ninguna etiqueta que diga escogidos, ¿cierto? Entonces predicamos, dice Spurgeon, predicamos a todos entonces porque no podemos ver la etiqueta de ellos, ¿no? Entonces la predicación es una oferta general, ¿cierto? Para todos. Ahora vamos a ver el otro extremo, ¿cierto? Vamos a ver algunos exponentes calvinistas clásicos, o sea, calvinistas, hipercalvinistas, pero que son que son antiguos, ¿cierto? Para darle esa distinción. Aquí están los hipercalvinistas. Tenemos a don Joseph Hussey, que dice, considerado uno de los principales exponentes del hipercalvinismo del siglo XVII, sostenía que los incrédulos no tenían el deber de creer en Cristo, sino eran los elegidos. Su libro God Operation of Grace but No Author of Grace, 1707, argumentaba en contra de la oferta gratuita del Evangelio. Este hombre estaba en contra de predicar el Evangelio. John Speake, ¿cierto? ¿Quién es? Influenciado por Hussey, o sea, el que venía anterior a él, promovió una visión extrema de la soberanía de Dios en la predicación. Enseñaba que el Evangelio no debía ser ofrecido a todos los oyentes, sino solo a aquellos a quienes Dios ya estaba obrando, o sea, a la iglesia solamente. John Breen enfatizaba la soberanía absoluta de Dios en la salvación hasta el punto de minimizar el deber del hombre en responder el Evangelio. Se oponía a la idea de que los ministros del Evangelio debían llamar a todos los hombres al arrepentimiento y fe. Estos hombres, hermanos, tal vez no son muy conocidos, pero yo creo que no va a poder creer lo que le voy a decir. Estos hombres eran bautistas reformados, o sea, como nosotros, y cayeron justamente en el hipercalvinismo. Y esto nosotros le damos el nombre, ¿cierto?, del declive doctrinal de las iglesias bautistas reformadas, ¿cierto?, que fue post John Gill. Gran parte de las iglesias bautistas reformadas del siglo XVIII, posterior a la era de John Gill, cayeron en un hipercalvinismo. Esto generó un declive espiritual, hermanos, tremendo, en que las iglesias reformadas ya no existía una necesidad en la proclamación del Evangelio y generaba un aislamiento eclesiástico. No solamente afectó a los bautistas reformados de esa época, sino que afectó a toda una rama de la línea reformada en Inglaterra. Presbiterianos, congregacionalistas y también bautistas reformados. Pero afectó mayormente a los bautistas reformados. Esto no solo afectó el segmento bautista particular, sino a todos. Muchos responsabilizan, y eso es algo que tenemos que decirlo, muchos responsabilizan a que esta situación fue a causa de la posición teológica personal de John Gill, que causó una filtración del hipercalvinismo en los bautistas reformados de la época. Tenemos que ver en otros personajes que estamos viendo, hermanos, tenemos que ver sus luces
y también tenemos que ver sus sombras, ¿correcto? Durante estas 3 clases yo le he dicho que John Gill fue un personaje totalmente destacado. Pero no olvidemos de algo. ¿Es un santo? ¿Está libre en este caso de caer? Efectivamente, hermano, es un hombre como cualquiera de nosotros. Pero esto nos sirve para algo, para darnos cuenta lo importante que es la unidad de la fe. Lo importante que es cuidar la doctrina. Y lo importante, hermano, que es mantener una línea teológica general en la congregación. ¿Se dan cuenta? Es muy, pero muy importante. Comentarios finales, hermanos, que podemos ya hablar de John Gill, ¿cierto? La vida de John Gill se desarrolló en un ambiente totalmente difícil doctrinalmente. O sea, hermano, tenemos que ser justos. En estos temas no podemos nosotros atrincherarnos en un lugar de que no, John Gill está pero mal. No, si yo defiendo acérrimamente a John Gill como fanático, ¿cierto? Como el Colo-Colo y la Universidad de Chile, ¿cierto? De que a pesar de que juegan mal, no, igual en este caso exaltan el equipo de fútbol, ¿no? Eso se llama fanatismo. Y no podemos caer en un fanatismo histórico. Que eso se llama sesgo, ¿cierto? Es como esto, ¿no? Yo no veo nada. ¿Te das cuenta? No podemos caer en eso. Sino que tenemos que ser justos con los datos. John Gill, por un lado, fue un gran predicador, un gran maestro, un tremendo mente pensante de la época, ¿cierto? Y relevante para la iglesia y dio una contribución gigante. John Gill, hermano, era prácticamente un soldado en el campo de batalla, hermano. Porque lo único que hacía John Gill, él no dio textos pastorales, sino que lo único que hizo fue teología dura y pura, teologías fundamentales. Entonces era prácticamente un soldado que disparaba todo el rato sin parar en toda su vida. ¿Por qué? Porque habían, hermanos, frente a enemigos de la fe, ¿cierto? Y que John Gill estaba disparando en todos lados. Entonces, obviamente, como fiel soldado, cuando hay guerra, sirve para la guerra, pero no para la paz, ¿cierto? Los soldados, cuando ya están en la paz, son como prácticamente inservibles, ¿no? Y ahí cuestionamos, pucha, tanto dinero que se van a los soldados. Pero cuando hay guerra, ahí es distinto, ¿no? Pero la vida de John Gill fue un ambiente totalmente hostil. Entonces era un hombre que efectivamente estaba constantemente trabajando en ciertos aspectos que descuidó otros. ¿Se dan cuenta? Bueno, la fe estaba siendo atacada por diferentes frentes y los hipercalvinistas, mientras Gill fue pastor, estaban tomando terreno. Los hipercalvinistas, hermano, mientras se estaba desarrollando incluso el gran despertar, los hipercalvinistas se opusieron muy fuertemente al gran despertar, al primer gran despertar. Muchos de ellos no apoyaron a George Whitefield, pero sí lo hizo John Gill. ¿Se dan cuenta que es distinta la posición de John Gill? Entonces no podemos decirle de forma muy injusta que es un hipercalvinista. No fue así, sino que tenía ciertas posiciones clásicas respecto a ciertas doctrinas, pero de que fue totalmente mal interpretado. Pero los hipercalvinistas, hermanos, tomaron mucho terreno. Prácticamente eran muy pocas iglesias que estaban manteniendo la doctrina sana. ¿Se dan cuenta? Los hipercalvinistas tomaron argumentos de Gill para llevarlos a la práctica. Siempre ocurre esto, hermano. Esto ocurrió, yo tal vez, no sé a quién se lo comenté, esto ocurrió también con John Wesley, ¿cierto? De que muchos seguidores de John Wesley tomaron la opinión sobre la santidad perfecta de que John Wesley, en este caso él, lo argumentaba, pero lo que sucedía es de que John Wesley no alcanzó a cerrar esas ideas, entonces le dio libertad a sus seguidores de poder, libertad en poder pensar y llegar a conclusiones que él nunca llegó. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasó con John Gill, pero no cuando murió, sino que ya en vida. ¿Se dan cuenta? Y ahí está, yo creo, hermano, el gran error que tuvo John Gill. El gran error de Gill fue no detener la expansión del hipercalvinismo en las iglesias locales bautistas reformadas. Él solamente se mantuvo en su iglesia local no cayó en eso, estaba muy influenciado exteriormente,
Pero John Gill siempre fue un pastor de una línea, pero no se preocupó de lo que estaba ocurriendo con los demás colegas, con las demás iglesias hermanas a su alrededor. Entonces, ese fue, yo creería, que el pecado de John Gill, de que por su irresponsabilidad esto se masificó. Porque yo creería de que si John Gill hubiese parado esto y se hubiese tal vez yo pienso que John Gill no pensó que el hipercalvinismo iba a ser como otro frente más de tal vez de lucha que él tendría que haber hecho, sino que simplemente lo tomó como, no le tomó el peso y fue peor, y posterior a su muerte fue peor, hermano. Posterior a la muerte de Gill, casi prácticamente todas las iglesias estaban en la misma situación. Ahora, ¿qué podemos pensar de John Gill? ¿O qué conclusiones podemos llegar? Obviamente de que cada uno de nosotros puede tener una posición y una opinión respecto a John Gill. Pero lo que es cierto es que los datos ya están puestos. Y los datos que yo le he mostrado, ¿cierto?, de forma muy abierta, tanto a las controversias como también la fortaleza de Gill, es que fue un pastor, un ser humano común y corriente, de que tuvo luz y sombra, y que finalmente también hubo equivocaciones en él. ¿Se dan cuenta? Pero de que contribuyó y defendió fervientemente la ortodoxia cristiana en ese entonces, fue inquebrantable e indiscutible. John Gill fue un héroe de la fe, pero con sombras. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dijo Charles Spurgeon respecto a él? Él, o sea, John Gill, él era un hombre poderoso en la escritura. Estamos hablando de Spurgeon, hablando de Gill. Él era un hombre poderoso en la escritura, pero sus seguidores llevaron sus ideas demasiado lejos. ¿Se dan cuenta? Podemos encontrar también diferencias de opiniones con otro personaje que también, de hecho, vamos a ver a partir ya de la próxima semana. A partir de la próxima semana vamos a ver un personaje crítico en esto y que de hecho tuvo que ordenar lo que estaba desparramado posteriormente a la era de Gill, ¿cierto? ¿Quién dijo este hombre? Gill exageró la soberanía de Dios al punto de debilitar la evangelización. La próxima semana vamos a ver la vida y obra de y el pastor y teólogo Andrew Fuller. Así terminamos y cerramos, hermano, la vida y obra también de John Gill. Eso es todo. ¿Qué les pareció la vida de Gill? Controversial, fuerte, pero hay algo importante que tenemos que tener presente. ¿Se dan cuenta, hermano, lo importante que es la doctrina? Lo importante que es mantenerla y cuidar la doctrina. Una pequeña filtración de algún punto y puede afectar toda una generación. De hecho, hermanos, si usted no lo sabía, esto pudo haber afectado incluso a que la denominación de los propios bautistas reformados hubiese desaparecido. Pero como Dios es tan bueno, nos da personajes como, ahora, al que vamos a ver, Andrew Fuller. Harto que estudiar De aquí a 2 años estamos ya listos, ¿no? No, mentira, hermano. Tenemos que profundizar en la vida de Fuller. Amén. ¿Dudas, consultas, preguntas, hermanos?